Buenos días. Esta mañana voy a hablar sobre tres cosas. En primer lugar, sobre Hamás, luego sobre Hezbollah y luego los hutíes. En lo que respecta a Hamás en Gaza, la presión militar funciona. Funciona porque actúa simultáneamente. Por un lado, reduce la capacidad militar y gubernamental de Hamás y, por otro lado, crea las condiciones para la liberación de nuestros rehenes. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Anoche se reunió el gabinete y decidió aumentar la presión que estaba decidida para aumentar el hundimiento de Hamás y la creación de condiciones óptimas para la liberación de nuestros rehenes. Y ahora quiero abordar el tema sobre esta cuestión. Hamás tiene tres afirmaciones falsas que nos dirigen constantemente en una mentira continua. Uno, que no estamos llevando a cabo negociaciones correctamente, que las estamos llevando a cabo bajo fuego. Bajo fuego, y por lo tanto también son efectivas. Vemos que de repente hay grietas. La segunda afirmación es que dicen que no estamos dispuestos a hablar de la etapa final. Esto tampoco es cierto. Estamos dispuestos a que Hamás deponga las armas. Sus dirigentes se les permitirán salir al exterior. Garantizaremos la seguridad general en la Franja de Gaza y facilitaremos la implementación del Plan Trump, el plan de migración voluntaria. Este es el plan. No lo estamos ocultando. Estamos listos para discutirlo. La tercera mentira es que dicen que no nos importan los secuestrados. Eso no es verdad. No para los ministros de aquí y para los ministros que se reúnen con los secuestrados cada mañana. No para mí y mi esposa. La semana pasada nos reunimos con 4 familias y hablamos con 4 familias y conversamos profundamente y sentimos su dolor, lo cual es triste. Así que esta afirmación de que no nos importan es el eco de la propaganda maliciosa de Hamás. Esto es lo que Hamás pone en sus películas de propaganda con el fin de crear división entre nosotros, crear una falsa imagen. Estamos trabajando y comprometidos para devolver a los secuestrados hasta el día de hoy. La combinación de presión militar y política es lo único que trajo de vuelta a los rehenes y no todas las afirmaciones y eslóganes vacíos. Esto es lo que escucho en los artículos de los expertos ante mis propios ojos. En lo que respecta a Hezbollah en el Líbano, la aplicación de la ley es muy estricta, y no se hacen concesiones. Esta es la directiva que yo, el ministro de Defensa y el gabinete dimos a las FDI. Las FDI lo hacen de la mejor manera posible. No permitiremos ningún flujo, ni haremos concesiones, ni contraprestaciones. El Estado del Líbano es responsable de lo que sale de su territorio y debe garantizar que no salga del suyo ningún ataque contra el Estado de Israel. Respetamos al Estado del Líbano y su ejército en su totalidad y, por lo tanto, exigimos de ellos lo que se le exige a alguien a quien se respeta. Respecto a los hutíes, agradezco mucho la acción de nuestro aliado, Estados Unidos. Lo están manejando con mucha fuerza. Por supuesto que estamos trabajando para defendernos, como ocurrió recientemente, pero el hecho de que Estados Unidos esté entrando allí con gran determinación es un gran cambio. Siempre valoramos las alianzas. Tenemos una alianza con la mayor potencia del mundo y nos respalda allí y en otras situaciones sin reserva. Y con pleno aprecio de los ciudadanos y del gobierno de Israel, gracias. Bienvenido, primer ministro, mi buen amigo Kyriakos. Estos son 2 azules y blancos que se encuentran donde 2 pueblos antiguos. Nuestra civilización libre comenzó en Atenas y Jerusalén. Tienen varios valores comunes y comparten intereses comunes hoy y también desafíos comunes. Creo que enfrentamos muchas oportunidades. Espero poder discutirlas con usted. Está hablando de la economía de Grecia. Pasamos por un proceso similar. Nuestros vínculos aumentan constantemente. Sé de muchos israelíes que van a ir a Grecia a invertir en Grecia, lo cual es un voto de confianza y espero tener esta oportunidad de discutir los desafíos de seguridad, las oportunidades económicas y las formas en que podemos aumentar las posibilidades de una paz duradera en nuestra región, algo que se desea de una democracia en el Mediterráneo Oriental.
a otra democracia en el Mediterráneo Oriental. Bienvenido, amigo. Gracias, primer ministro. Siempre es un placer estar aquí y discutir con usted. Esta es una asociación estratégica que tiene una profundidad significativa, como usted señaló, y muchos desafíos de seguridad que debemos abordar para que nuestra región común vuelva a un estado de paz. Pero también queremos centrarnos en nuestra cooperación económica, pero también en nuestra cooperación en defensa, que es particularmente importante para nosotros en Grecia. Por lo que espero con interés la discusión que tendremos. Siempre tenemos conversaciones internacionales muy francas y abiertas, y muchas gracias por recibirme hoy en Jerusalén. Vengo ante ti, decidido estoy aquí a expresarte lo que siento, que sin ti no sé vivir. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús. Desesperado por amarte un día más. Déjame sentir